favor, si abren sus escrituras al Evangelio según San Mateo en el capítulo 4, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 4. La certeza de nuestra fe es el título de nuestro mensaje de hoy. La certeza de nuestra fe. Capítulo 4 de San Mateo, verso 1 hasta el 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pueden sentarse, hermanos. Por naturaleza, hermanos, todos los seres humanos preferimos la certeza a la incertidumbre. Preferimos la seguridad a la duda. Todos preferimos tener los pies bien puestos en la tierra firme, a permanecer navegando en las aguas inmensas y profundas de la incertidumbre, de la duda, de no saber qué va a pasar. De esta búsqueda natural que todo ser humano tiene, hermanos, apareció un concepto muy interesante que es la infalibilidad. Infalible es todo aquello absolutamente cierto. Infalible es todo aquello de lo que no existe absolutamente ni la menor duda. De aquí, hermanos, nació ese concepto de la infalibilidad. Desde que descubrimos ese concepto, los seres humanos estamos a la búsqueda de esa certeza, de esa seguridad. Quisiéramos que cada paso que damos en la vida estuviera absolutamente cierto, absolutamente seguro de que es lo correcto. Y esta búsqueda de la infalibilidad, hermano, no solo alcanza los asuntos cotidianos de nuestra vida, sino que alcanza también nuestra fe. En la fe también quisiéramos nosotros tener absoluta certeza de aquello en lo que hemos creído. Quisiéramos que nuestra fe descansara en algo infalible, en un fundamento inconmovible, en un fundamento que no puede fallar. Esta búsqueda, hermanos, por alcanzar la infalibilidad es natural en el alma del ser humano. La gran pregunta entonces es: ¿dónde podemos encontrar esa infalibilidad que andamos buscando en términos de nuestra fe? Muchos, hermanos, la buscan en la iglesia y en sus ministros. En este pasaje que nosotros hemos leído, habla de la tentación de Jesús en el desierto. Y nosotros todos sabemos que Jesús era judío. Por lo tanto, podemos afirmar con certeza que nació en la práctica del judaísmo. Y los evangelios mismos nos la confirman. En Lucas 2 y en el verso 22 leemos lo siguiente: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Cuando se cumplieron los días de su purificación, dice, conforme a la ley de Moisés. Es decir, sus padres, su familia, su casa y él mismo eran parte del judaísmo. También vemos a Jesús celebrando la Pascua, la fiesta religiosa más importante del mundo judío. En el mismo Evangelio de San Lucas, en el verso 8, del capítulo 22, dice: y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Y acuérdense ustedes que en esa celebración de la Pascua él instituyó la Santa Cena, ¿verdad? Es en esa cena en la que él va a decir: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Es decir, él era judío, 100% judío. Por lo tanto, hermanos,
Lo interesante de esto es que cuando él se ve tentado por el diablo, él tiene hambre después de 40 días de no comer, y el diablo le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que se conviertan estas piedras en pan. El Señor lo que le responde es, escrito está. ¿Por qué es importante estas dos palabritas, hermanos? Porque nos demuestran que Jesús no buscó la base, el fundamento, el sustento de su fe, ni en el judaísmo, no dijo, bueno, según dice Nicodemo, el doctor de la ley, según dice Gamaliel, el gran maestro de la ley que educó a Saulo de Tarso, según no mencionó a ningún gran maestro del judaísmo, no mencionó ninguna tradición del judaísmo, lo que sustentó su fe de una manera firme e inconmovible en aquel momento tan terrible fue la palabra de Dios. Él dijo, escrito está. En esto me voy a fundamentar. En esto va a estar mi fortaleza. Esto es lo que me va a sostener en este tiempo terrible. En ningún momento lo vemos invocando al judaísmo como tal, sino que vemos a Jesús fundamentándose en su palabra. Esto es importante para nosotros porque, como ya dijimos, a lo largo de la historia, el ser humano ha sido un buscador incansable de la infalibilidad en cuanto a la fe. Durante más de 1000 años, el mundo descansó, hermanos, sobre la infalibilidad del Papa, el supremo jerarca de la Iglesia Católica Romana. Desde el año 1870, el Vaticano decretó un dogma que vino a ser fundamental para la Iglesia Católica Romana y en el cual se promulgaba que el Papa estaba libre de cualquier error, que él era infalible, que él no podía fallar en ninguna de sus enseñanzas. La Iglesia Católica considera hasta hoy la infalibilidad del Papa como el resultado de una especial asistencia que Dios hace al Papa para que toda enseñanza que él establezca como verdad en la Iglesia Católica no tiene error, no se puede equivocar. Lo que él dice, lo que él afirma, lo que él enseña es absolutamente la verdad, es infalible. Sin embargo, hermanos, en el año de 1999, el Papa Juan Pablo II reconoció que el purgatorio había sido un error. El purgatorio, que por siglos había enseñado el catolicismo como un lugar donde las llamas devoraban al pecador para purificarlo y llevarlo hasta el cielo, había sido un error. Él dijo que el purgatorio no era un lugar a donde la gente iba, sino que era una condición del alma que se sabía pecadora. No es nuestra intención criticar o condenar la doctrina católica romana en sí, pero sí nuestro propósito es demostrar que la infalibilidad no es natural en el ser humano. Lo que sí queremos decir, hermanos, es que si aquella infalibilidad hubiera sido cierta, entonces no había errores, entonces no había nada que rectificar, pero no es así. Ellos mismos reconocieron, junto con muchas otras cosas en las que se habían equivocado. Esto demuestra entonces, hermanos, que la infalibilidad no es natural en el ser humano. No podemos nosotros entonces, hermanos, fundamentar nuestra fe en la iglesia, ni en sus ministros, ni en los maestros, ni en las personas que saben, ni en las personas que tienen títulos y grados. El fundamento de nuestra fe es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única verdaderamente infalible a la que nosotros podemos recurrir. Esto nos lleva al segundo punto entonces. ¿Dónde encontramos esa infalibilidad? La encontramos en la palabra de Dios. La revelación de Dios sí es infalible. Y esto, hermanos,
Volvemos a insistir en las palabras de Jesús, escrito está. Con lo cual Jesús dice, aquí no hay duda. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es la verdad. Esto es la verdad sin ninguna duda. Esto es la verdad sin sombra de error. Esto es la verdad absoluta, perfecta y eterna, porque es la palabra de Dios. Es importante, hermanos, notar que Jesús tenía muchos recursos para poder pelear contra el tentador. Él pudo haber recurrido a su condición mesiánica y como Mesías pudo haber llenado de terror al diablo que lo tentaba y éste hubiera salido huyendo de aquel encuentro terrible que tuvo con Jesús. Si él hubiera querido, también hubiera convocado a un ejército de ángeles que vinieran a acompañarlo en la lucha y el demonio también hubiera salido huyendo. Sin embargo, hermanos, el Señor no recurrió a ninguno de esos recursos con los que contaba. Lo que él hizo fue afirmar que la palabra de Dios era la verdad que lo iba a sostener. Los hombres, hermanos, no somos infalibles. Y cuando nosotros decimos que los hombres no somos infalibles de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, entonces los incrédulos se aprovechan de esta verdad y dicen, si el hombre no es infalible y los hombres escribieron la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios no es infalible tampoco. Sin embargo, hermanos, la palabra misma nos resuelve ese problema. En San Juan capítulo 14 y verso 26, dice el Señor, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjense, esas palabras son fundamentales. ¿Por qué razón? Los evangelios no son otra cosa, sino el recuento de lo que Jesús hizo en la tierra mientras estuvo viviendo como hombre aquí en la tierra. Y los recuerdos, hermanos, de lo que Jesús hizo en la mente de los discípulos no eran infalibles. Los discípulos se pudieron equivocar. Los discípulos nos podrían haber contado en los evangelios errores de su propia mente. Porque si ustedes se dan cuenta, nuestros recuerdos de las cosas pasadas son sumamente imperfectos. Nosotros creemos que recordamos las cosas de una manera 100%, pero la verdad es que con el paso de los años, nuestros recuerdos van siendo afectados por el olvido y vamos perdiendo ciertos detalles y vamos olvidando ciertos aspectos que son importantes en aquello que pasó hace tiempo. El Señor lo sabía y por eso les hace saber a sus discípulos que el Espíritu Santo les iba a recordar todo de manera perfecta. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Que la Escritura es infalible no porque los discípulos fueran infalibles, sino porque el Espíritu Santo les recordó todo de una manera infalible. No fueron los hombres los infalibles, ellos eran infalibles como cualquier otro, pero el recuerdo que el Espíritu Santo les dio, ese no tenía error. Ese era la verdad perfecta. De manera que lo que nosotros leemos ahora en las Escrituras es la verdad eterna. Los discípulos pudieron haber cambiado todo el sentido y el propósito de la revelación, pero el Espíritu Santo les dio un recuerdo perfecto. Por eso la palabra de Dios es confiable, por eso podemos descansar en ella, porque esta es la verdad completa. Los discípulos, los apóstoles, cuando no gozaban de
de aquella inspiración del Espíritu Santo eran hombres comunes y corrientes. Un ejemplo que nos deja esto bien claro. ¿Se acuerdan cuando Juan Marcos se regresó del primer viaje misionero junto con Pablo y Bernabé? Se regresó, hermanos, porque le pareció demasiado fatigoso, demasiado complicado. ¿Quién sabe por qué? Pero Pablo, hermanos, se enojó mucho. Dice el libro de los Hechos que tuvieron una contienda no pequeña, lo cual quiere decir que se dieron una buena peleada. Y al final, hermanos, Pablo dijo, no quiero volver a ver a ese muchacho irresponsable. Sin embargo, más tarde, siendo ya él un anciano, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4 y verso 11, Pablo le dice a Timoteo, envíame a Juan Marcos porque me es útil en el ministerio. ¿Qué nos demuestra esto, hermanos? Que Pablo se equivocó. Se equivocó cuando se enojó en contra de Juan Marcos y dijo que no servía para nada y que no quería volver a verlo y que jamás quería que se le apareciera en su camino, y sin embargo el tiempo le demostró que se había equivocado. ¿Por qué? Porque él era falible como cualquier otro, se equivocaba como cualquier otro, cometía errores como cualquier otro, pero a la hora de que escribiera una tercera parte del Nuevo Testamento y todas las cartas doctrinales, especialmente Romanos, gozó de la inspiración del Espíritu Santo que le hizo infalible. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros leemos la Escritura, leemos lo único infalible que puede llegar a nosotros en esta vida. La única verdad que no tiene error, la única verdad que no puede fallar, la única verdad en la que no hay ni sombra de duda es la palabra de Dios. Y por eso podemos decir, escrito está, solo en Cristo hay salvación. Por eso podemos decir, escrito está, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso podemos decir, y todo aquel que crea, le es dada la potestad de ser hecho hijo de Dios, porque está escrito. No porque nosotros lo decimos, no porque lo dice la iglesia, no porque lo dicen sus ministros, sino porque está escrito en la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él es, hermanos, la única fuente de verdad absoluta que nosotros podemos conocer en nuestra vida. Por lo tanto, debemos entregarnos a Él con plena confianza, entregarnos a la palabra con absoluta confianza, porque la palabra no nos va a fallar nunca, porque la palabra es verdad, porque los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Para concluir entonces, hermanos, la infalibilidad es un concepto extraordinario, pero como hemos visto, no es propio del orden terrenal. Infalible solo es Dios y todo lo que Él hace, incluyendo su palabra revelada. Cuando estemos necesitados de conocer algo seguro, indiscutiblemente verdadero y cierto, abramos la Biblia y nos vamos a poner en contacto con la infalibilidad de Dios. Amén. Ahí vamos a tener la verdad con la que vamos a resolver todas nuestras dudas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre en esta mañana y celebramos, Señor, estar en tu casa para gozarnos en este servicio. Ayúdanos, Cristo, danos libertad para gozarnos en tu presencia, para exaltar tu nombre, para celebrar tu grandeza y para afirmarnos, Señor, en la verdad de tu palabra, que es eterna e infalible.
En tu nombre, Cristo Jesús.